Coloquio, el programa económico de la semana. Amables televidentes, como habíamos dicho en el segmento anterior, vamos a hablar sobre energía alternativa, sobre energía eléctrica, sobre el sector energético con un experto de la calidad de Salvador Rivas, a quien le damos la bienvenida. Salvador, bienvenido a Coloquio nueva vez, porque Gracias, ya te habíamos Esteban. tenido en otros momentos aquí en el programa y eso es bastante agradable porque el sector energético siempre es apasionante. Ahora, quería introducir contigo, Salvador, con el tema del gas natural. Y con el tema del gas natural por lo siguiente. Aquí en la República Dominicana se habla mucho o se ha criticado mucho algunos sectores minoritarios, pero que hacen mucho ruido, de que el gobierno no debió involucrarse en la construcción de una planta de energía con base en carbón mineral, sino que debió hacerlo con base en gas natural. Entonces te lo plantean como que bueno, que gas natural, y te hablan como de gas natural, como que el gas natural está ahí, como que es tan fácil usar gas natural, y como que bueno, todo el mundo debería usar gas natural. Entonces, voy a hacer una introducción medio larga, porque a mí me llama la atención de que aquí hay muchas empresas generadoras. Y tú conoces mucho del tema, Bueno, como he podido apreciar. conozco algo del tema, sí. Entonces, aquí hay varias empresas de generación que están generando con fuel oil, que es un combustible derivado del petróleo, que bien pudieran convertirse a gas natural, son del sector privado y no se convierten. Y sin embargo tampoco nadie ataca y dice, esas empresas privadas deberían convertirse. No, la que debe convertirse es la que está construyendo el Estado, como si más que una intención real hubiera tal vez el deseo de entorpecer ese proyecto. Pero no vamos a entrar en el aspecto político, sino en el aspecto técnico. ¿Qué implica producir gas natural para un país y exportar gas natural para ese país? Y entonces, para una nación como la República Dominicana, que no es productora, sino que tendría que ser importadora, ¿qué implica también? O sea, ¿qué tan fácil o difícil es hacer ese proceso de transporte de gas natural de un país a otro y de utilización de ese gas en el país de destino? Muy bien. Bueno, antes que nada, saludar a la teleaudiencia y agradecerte por invitarnos nueva vez a este programa donde me siento cómodo porque, como decía, tú eres muy conocedor del tema y si se pudiera grabar lo que uno habla antes de las cámaras, Sí. se hiciera otro programa similar, ¿verdad? Interesante, sí. Sí. Bueno, muy apropiada ese preámbulo que tú haces, porque realmente la gente lo ve fácil y hasta cierto punto para la República Dominicana no es tan difícil. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos el precedente, es decir, ya tenemos en la matriz energética un componente muy importante de gas natural. De producción de generación con gas natural. Que representa ya prácticamente el segundo combustible actualmente en cuanto a utilización a nivel de generación de energía eléctrica. Incluso ha trascendido el ámbito de la energía eléctrica y esa es una de las ventajas que ofrece el gas natural, esa versatilidad que ofrece en su uso. Es decir, tú puedes usarlo eficientemente en la generación de energía, que dicho sea de paso, hoy por hoy las plantas más eficientes que existen son de gas natural. Bueno, quitándolo de la energía nuclear, que por una serie de condiciones es muy eficiente, el costo es muy bajo de generación, pero son también térmicas. Pero estas plantas de gas natural de ciclo combinado son de las más eficientes. Se habla de que las nuevas generaciones de estas plantas, de turbinas, con su consecuente aprovechamiento para hacer lo que es el ciclo combinado, es decir, el aprovechamiento de los gases de escape que tienen un gran potencial calorífico, sí, para producir vapor y ese vapor ponerlo a mover turbinas, con lo que se adiciona más de un 30% de energía que prácticamente... Sin costo adicional. Sin costo adicional, que eso fue lo que sucedió ahora con la planta de Los Minas. De Los Minas, sí. Entonces, eso en la actualidad, ese desarrollo tecnológico lleva a tener un aprovechamiento de cerca de un 60% en cuanto a la eficiencia. Eso es mucho. Y eso hace que, unido a la relativa baja inversión en el establecimiento de este tipo de generación, hace que sea sumamente competitivo. No obstante, ser el gas natural un poquito más caro, energéticamente hablando, que el carbón.
Ahora, yo te pregunto, ¿se decidió hacer, técnicamente, se decidió hacer una planta de 752 megavatios de carbón mineral y no de gas natural porque el carbón es un poquito más barato? Solamente por eso. Bueno, en la planificación energética de una nación como la República Dominicana, donde somos importadores netos de energía y donde el costo de la energía es fundamental para el desarrollo nacional, hay que tener una matriz energética diversificada. Y en ese sentido, la utilización del carbón, que es un combustible sumamente abundante, que si bien es cierto que es más contaminante que otros, como el propio gas natural, pero con el desarrollo también tecnológico en cuanto a la limpieza de los gases que se emiten en la producción energética, en la quema del carbón, ya hacen que sean parámetros aceptables desde el punto de vista medioambiental. Ahora, cuando un país requiere gas natural y no produce gas natural, tiene que contratarlo en países donde se produce el gas. Exacto. ¿Cómo se produce gas natural y cómo se transporta ese gas natural? Bien, entonces ahí cerramos la introducción que tú hacías, el por qué. Bueno, en el momento en que se decide, la ventaja también de las plantas de gas natural es el tiempo de ejecución, que es mucho más rápido. O sea, se construye más rápido una Mucho planta de más gas rápido, claro. La infraestructura son bloques prácticamente hechos que se colocan. En el carbón intervienen demasiados elementos. Sí. En lo de gas natural hay un elemento un componente que encarece cuando se tiene que recibir, importar, que es lo que hablábamos anteriormente, la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de ese gas. Y ahí viene el tema de cómo se trae. El gas, cuando se transporta, al ser un combustible muy liviano, más liviano que el aire, que también es una de las ventajas, requiere de procesos sumamente costosos para lograr la eficiencia en su transporte, es decir, reducir el volumen 600 veces que se logra mediante la criogenización de ese combustible, es decir, someterlo a temperaturas sumamente bajas para lograr la licuefacción. O sea, se convierte del estado gaseoso al estado líquido. Al estado líquido y en ese sentido se reduce su volumen 600 veces, lo que hace ya un transporte sumamente eficiente. Dicho sea de paso, cuando aquí viene un barco de gas, ahí ese es el combustible que más se transporta en volumen energético. Ni el GLP, ni ningún otro combustible, porque el carbón se utiliza de una manera mucho más reducida en el país. Un barco de gas tiene energía que dura prácticamente un mes y pico, generándose. Ese gas que viene líquido, sí, luego convertido a gas. Generándose una cantidad de energía que representa el 32% del consumo nacional. Ahora sí, pero sin embargo... O sea, fíjate la magnitud de la cantidad de energía que nosotros recibimos, y eso hace que su transporte sea muy barato relativamente. Se estima que el costo de transporte de gas es más o menos 40 centavos por millón de BTU, que es la unidad de medida que se utiliza. Ahora, el transporte de este gas, una vez convertido a estado líquido. Sin embargo, ese proceso requiere de inversión en los países productores para poder entonces garantizar. Porque tú mencionas, por ejemplo, el hecho de que un país que diga, tengo un yacimiento de gas. Entonces, como tengo un yacimiento de gas, puedo utilizar ese gas en mi país o en cualquier otra zona de la isla, si es un país fronterizo, construyendo gasoductos y entonces pasando el gas por los gasoductos. Ahora, si ese gas... así es que se ha usado históricamente el gas pero si en Europa, en todos esos países. Pero si hay que llevarlo de una isla a otra, el transporte marítimo implica convertir ese gas a líquido para poder reducir el volumen y luego llevarlo al país de destino y volver otra vez a regasificarlo para entonces utilizarlo. Y todo eso implica una inversión. Una inversión que, según tengo entendido, hace que los países productores le requieran determinadas garantías a los países que demandan ese gas para poder garantizarle el suministro adecuado. O sea, ¿cuál es la visión que tengo de este asunto? Es que muchas veces un suplidor de petróleo, un país suplidor de petróleo, tú le puedes decir que le vas a comprar, qué sé yo, un barco de petróleo semanal, y si en una semana determinada tú no requieres ese petróleo, tú no puedes decir, mira, devuelve el barco, que no voy a utilizar ese petróleo,
y es posible que te pongan una multa, que te pongan una penalidad. Pero si es de gas natural, tú no le puedes decir, devuélveme el barco, que yo no voy a usar ese gas. Hay que pagarlo. Hay que pagarlo como quiera. O sea, a lo que me refiero es que el suplidor tú tienes que garantizarle que le vas a comprar ese gas. Sí. Para que ese suplidor te garantice que te va a vender ese gas, porque el gas no se devuelve. Y como no se devuelve, entonces se requieren garantías. Yo veo que no es difícil construir una planta de gas natural, no es difícil utilizar ese gas natural, pero sí es difícil conseguir contratos adecuados de suministro a mediano y largo plazo de gas natural. Excelente. En la República no. En la región, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, los países que producen gas natural más o menos en cantidades adecuadas como para exportarlo. Hay suficiente disponibilidad de gas y garantía de suministro en cantidades adecuadas sin muchos requerimientos en este momento, o se requiere de procesos tal vez de más tiempo. Bueno, mira, en el tema de gas, las noticias se suceden tan rápido y los acontecimientos que nosotros hemos visto cómo en 2 o 3 años ha cambiado radicalmente el mercado de estos combustibles. Lógica, como tú dices, inicialmente el petróleo tenía sus dificultades de transporte también. Sí. Lo que pasa es que es un combustible que se está desarrollando un siglo, más de un siglo. Hay ya toda una infraestructura, hay un hub de negocio que moviliza. Es como el tema de los contenedores. Ya el mundo sin contenedores es inimaginable. Entonces, en el gas natural las cosas se van sucediendo muy rápido. ¿Por qué? Porque es el combustible más barato que hay. Entonces, hacer más barato y desarrollarse tecnológicamente desde, como dicen en energía, upstream, downstream, es decir, en todas sus vertientes se ha desarrollado, Sí. ha hecho que sea más abundante, por un lado, porque se han descubierto y explotado formas de extracción novedosas, que es lo que ha pasado y lo que ha cambiado el mercado, no solo del gas, sino hasta del petróleo, y ha cambiado hasta la geopolítica energética a nivel mundial. ¿En qué sentido? Los Estados Unidos ya son de importador energético, como lo era el más grande del mundo, ya ha pasado a ser exportador. Sí. Es una revolución, porque eso hace 10 años nadie hablaba de eso. Nadie se lo imaginaba. Sí. Y es lo que ha pasado con el gas. Cuando se estaban planteando este tipo de proyectos, todavía era un poco complicado el lograr tener un suministro confiable a largo plazo a un buen precio. Porque el gas estaba y existía. Pero ¿para qué yo lo voy a usar si es caro? No había disponibilidad para tú tenerlo a buen precio. Ahora, cuando los Estados Unidos cambia, ¿y por qué cambia los Estados Unidos? Porque ellos desarrollaron una metodología de extracción de gas que se llama el fracking en inglés, la fragmentación de unas rocas que son contenedoras de gas, que se llama en inglés shale gas. Shale gas, sí. Esquisto, en español, son términos geológicos. Sí. Entonces, al explotarse de esa manera, los Estados Unidos tienen reservas inmensas de este combustible. ¿Y qué ha pasado? Esa economía capitalista tan desarrollada de los Estados Unidos ha hecho que es un término mío, no sé si será adecuado, pero yo he bautizado eso como la democratización de la extracción energética. ¿Por qué? Porque cualquier persona con un préstamo bancario se convierte en un productor. Sí. Son millones de pozos en todo el territorio americano. Entonces, eso, por eso ejemplo, con el hub, la facilidad que tiene el gas de distribuirse por tubería, ha hecho que hay un hub extraordinario que abarca prácticamente todo el territorio americano. Pero uno tiene la situación de que el sector energético tiene sus delicadezas, porque entonces tú dices, yo quiero construir una generadora de electricidad, pero construir una generadora no se hace de la noche a la mañana, y es posible que en el momento en que tú planificas hacer una inversión, no tienes la disponibilidad de un combustible específico. Hago la referencia porque quiero volver otra vez al tema de Punta Catalina, porque Punta Catalina se ideó en el año 2013. Se inició una licitación en el año 2013 y se inició la construcción a principios del año 2014. Entonces decimos, en el año 2013 o en el año 2014... Un lapso muy corto, 5 años. Sí. Y todo ha cambiado. Y todo ha cambiado. Eso va a decir, en ese momento, señores, el petróleo estaba sobre los $100 el barril. En ese momento no había en la región disponibilidad de gas natural a precio adecuado o a precio competitivo y en la cantidad necesaria como para tú decir, mira, voy a embarcarme en un proyecto de gas natural.
Exacto. Luego pasan 3 años, 4 años, y al cabo de 4 años el mercado ha cambiado, pero tú no puedes adivinar que el mercado No hay iba a marcha cambiar atrás. y no hay marcha atrás. Entonces tú te fuiste por la opción que tenías en ese momento y la que tú visualizabas La como más factible, costosa, más duradera, pero sí, factible también. pero más factible. En ese momento era la más factible. Exacto. Todavía sigue siendo factible. Sigue siendo factible. Pero si tú hoy le preguntaras al presidente, al gobierno del presidente Danilo Medina, porque es de la gestión de este proyecto, mira, vamos a iniciar ahora la construcción de un proyecto de carbón mineral. Posiblemente digan, no, pero ¿para qué? No es necesario. Podemos hacerlo de gas. Y Así por eso es. yo he visto Y que hay recursos para esos proyectos, o sea, las instituciones financieras internacionales te ofrecen toda cantidad de dinero para el desarrollo de eso. para el desarrollo de eso. Incluso ahora vemos que el gobierno, a través de la propia Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, ha anunciado que va a convocar a licitación para nueva generación, porque hay que generar más energía, aparte de la de Punta Catalina, y que sería a través del sector privado, y que le va a dar prioridad a la presentación de ofertas de generación con gas natural. Y es el momento que nosotros tenemos que aprovechar como país para lograr un desarrollo energético integral. ¿Qué significa eso? Que nosotros no pensemos, cuando hablamos de energía, solamente en energía eléctrica, sino que pensemos en energía de manera global, desarrollando todos los sistemas posibles. Es decir, nosotros debemos tener en el país ya una red de gasoductos que abarque los principales, como yo planteo también, abarcar todos los puntos de consumo energético importantes, utilizando redes de gasoductos, que es la manera más eficiente de transportar cualquier combustible. Fíjense ustedes, Rusia tiene transporte de combustible de decenas de miles de kilómetros de longitud. O sea, estamos hablando que desde el norte de Siberia los rusos llevan gas hasta España por gasoducto. Entonces, por Dios, entonces, ¿qué significa eso? El gas natural se puede utilizar como se utiliza en otros países. Yo estuve recientemente en Colombia, y en Colombia entonces le pregunto a los taxistas, este vehículo es de gas natural. De carro pequeño, carrito pequeño, Pequeñitos. grande. Entonces, en la residencia donde estaba hospedado, me dicen que no, que el sistema, que ellos usan gas natural, que ellos no usan gas propano, gas licuado de petróleo. La casa más pobre en las ciudades. Entonces, no se usa gas licuado de petróleo, lo que se usa es gas natural para el consumo doméstico y para el consumo de vehículos, de muchos de los vehículos, que si lo usa de gasolina, de gasoil o de gas natural, no de gas licuado de petróleo. Quiere decir que no es tan difícil una vez se tiene el suministro de este gas. Para que la gente tenga una claridad en ese sentido, hay que comparar el suministro de gas natural como el agua, el mismo sistema, tuberías. Se transporta por tuberías. Igualito, no hay nada, no hay ningún secreto. Y el riesgo de que muy mínimo, de porque que te pueda pasar un incendio, como ocurre porque tú tienes un escape de gas licuado de petróleo y tú tienes muy peligroso. Es peligroso. Entonces, ¿eso no ocurre también con el gas? No, el gas natural? la razón es física, sencilla. El gas es, como decía, es más liviano que el aire. Al ser más liviano, ¿qué sucede? Cuando tú ves un globo que llenan en los cumpleaños, sí, ese globo tiene adentro helio. El pues, helio, entonces, después del hidrógeno, es el más ligero que hay. Tiene 2 electrones nada más. Es más liviano y flota. Sí. Se lleva al globo, que tiene su peso también. El gas natural es lo mismo. Hay un pichecito, digamos, un escape, se va a la atmósfera. Es decir, no se acumula, porque en energía, para que haya un incendio o una explosión, tiene que haber una masa crítica de mezcla de oxígeno con el combustible, sí, y que aparezca una chispa. Entonces es muy poco probable que eso suceda con el gas. Pero existen todas las normas de seguridad necesarias para que no haya ninguna consecuencia. O sea, que entonces aquí podríamos decir que en el futuro pudiéramos tener una democratización de la utilización del gas natural, sí, mucho más amplia, tomando en cuenta que países como Estados Unidos ya tienen la capacidad de exportar grandes volúmenes, o van a tener la capacidad de exportar grandes volúmenes a precio competitivo. Eso es favorable. Y el GLP tendrá su uso, porque nosotros somos un país interesantísimo desde el punto de vista energético. A veces los dominicanos nos quejamos mucho, pero somos un país muy diverso. Aquí se usa GLP, gas natural, porque se usa gas natural. Hay más de 15.000 vehículos que circulan con gas y van a seguir creciendo porque es un combustible muy barato. Ahora mismo es casi 40% más barato que el GLP, el gas natural vehicular. O sea, tiene una demanda importante. En la industria se usa, y en la generación, ni decirlo.
Entonces usamos LP en gran cantidad, usamos gas natural. Somos el mayor productor de la región de energías renovables. Sí, En el lugar más recóndito tú encuentras energías renovables aquí, eso en forma de paneles solares. Sí, paneles solares, energía eólica, porque ya hay grandes parques de energía eólica, más los que se están construyendo. Biomasa, aquí se utiliza la biomasa en la zona franca, en todas partes. Sí. Entonces, nosotros tenemos también como energía renovable la energía hidroeléctrica, o sea, que se también, y en buena proporción. Eso iba a decir, la capacidad instalada en la República Dominicana equivale más o menos al 14-15% de la demanda de energía en la República Dominicana. Yo te pregunto, ¿es necesario o sería necesario un mayor aprovechamiento del agua para generar energía, o debemos inclinarnos más cuando hablamos de energía renovable hacia el sol y el aire? Bueno, nosotros tenemos mucho potencial todavía para utilizar energía hidráulica, que como se llama, en pequeña escala también. O sea, pequeñas hidroeléctricas, no micro como se están haciendo. Hay muchos lugares, incluso identificados con algunos estudios ya de prefactibilidad, donde es muy factible. Porque la energía hidráulica a veces son inversiones mínimas. Cuando tú no hablas de embalse y aprovechamiento de caídas y eso, exacto, sí, es muy barato, tiene un costo bajo y te produce el día entero prácticamente. Aquí hay muchos lugares identificados que entiendo que el gobierno debe prestarle atención, porque nosotros tenemos que entender que como isla tenemos que tener un sistema de generación distribuida. Aquí se ha cometido el error, y quizás esa sea una de las secuelas de lo que nosotros vivimos, es precisamente producto de esa baja visión que se tuvo inicialmente de hacer concentraciones de generación de energía, siendo nosotros una isla importadora de combustible. Nosotros teníamos que desarrollar desde el inicio proyectos de generación distribuida, es decir, en los centros de consumo ahí generar, que no es tarde, con el gas natural nosotros podemos lograr eso. El gas natural con los gasoductos permite esa diversificación. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en el Cibao? Nosotros tenemos en el Cibao, por ejemplo, Santiago, La Vega, que son grandes centros de consumo, pero la generación no se concentra, no hay generación. Es insólito. Las grandes concentraciones de generación, de parques de generación, están en San Pedro de Macorís, están aquí. Luego tenemos que construir San Cristóbal, líneas de transmisión con muchísimas pérdidas de energía, grandísimas inversiones. Y no es que el sistema energético no esté interconectado, porque eso es positivo desde el punto de vista de la eficiencia y aprovechamiento del sistema eléctrico. Pero debemos, en los puntos de consumo, generar. Por ejemplo, Santiago, es inminente que en Santiago exista generación, porque es el mayor plantas de gas natural. Es la zona industrial. Sí. Necesario que se produzca energía ahí, porque vamos a tener menos pérdida y más estabilidad en el sistema energético. Entonces, el gasoducto te permite generar donde sea. ¿Qué es más beneficioso? Es más beneficioso llevar el combustible, que es el agente energético, que la energía eléctrica, que transmitiéndola te deja pérdidas y tú solamente llevas un producto. Sí. O sea, cuando tienes el combustible, tú llevas el combustible de un punto hacia donde está donde se va a generar, y no llevar la generación. Exactamente. Porque tú estás llevando el combustible que tú lo puedes utilizar en una diversidad enorme desde el punto de vista energético, es decir, en la industria, en los hogares, en el sector turístico, en la generación. Bueno, mira, a veces no es bueno decir cifras porque asustan, pero yo he hecho cálculos donde con los precios actuales del gas que podemos nosotros tener acceso, a la gente le llegaría en la comodidad de su casa el gas a unos 80 pesos el galón, equivalente. Y hoy día le llega a 120 más el transporte. Con la dificultad que eso representa. Bueno, Salvador, contigo podríamos Pero no vamos a hablar de eso porque sobre mucho más peligroso. Sobre muchos más temas del sector energético, no solo el sector eléctrico, sino energético en sentido general, pero lamentablemente el tiempo ya nos ha una pena el espacio. Así que vamos a ver si te invitamos luego para que vuelvas a conversar con nosotros aquí en este programa Coloquio. Nosotros les deseamos a los amables televidentes, bueno, que disfruten de esta pausa, y cuando retornemos, volvemos con una el feliz segmento mañana. Impuestos y Negocios con Pedro Matos. Volvemos en breve. Coloquio, el programa económico de la semana.